1982. El mundo está encantado con una película adorable, E.T. el extraterrestre. En los cines es éxito absoluto y Atari, el gigante de los videojuegos, quiere parte de esa magia. Y así nace el videojuego más infame de todos los tiempos. Esta es la historia de E.T. para Atari 2600. El juego que pasó a ser una promesa a ser un completo fracaso y en parte convertirse en el verdugo de toda la industria de los videojuegos. Esta es una historia que mezcla ambición, malas decisiones, obviamente muy malas decisiones, y una presión corporativa y un legado que se mantiene también después de casi 40 años de su estreno. Vamos, 42 años. Lo que parecía una apuesta segura se convirtió en uno de los fracasos más grandes de la historia de los videojuegos. Yo soy Sebastián Peña y hoy día vamos a hablar del videojuego de E.T. el extraterrestre. A principios de los 80, Atari era un imperio. La Atari 2600 dominaba los hogares y juegos como Space Invaders y Pac-Man se vendían por millones. Pero había un problema, el mercado empezaba a saturarse. Cada semana aparecían juegos nuevos y muchos eran de baja calidad. Había pocas regulaciones y cualquiera podía lanzar un cartucho. A pesar de eso, Atari seguía confiada, hasta que vieron una oportunidad en el cine. Cuando E.T. arrasó en taquilla, Atari pensó, esto tiene que ser nuestro próximo gran éxito. Y no era una idea descabellada. La sinergia entre el cine y los videojuegos prometía millones, pero esa ambición se convirtió en una trampa. Atari estaba tan enfocada en capitalizar la marca que olvidó algo fundamental, hacer un buen juego. Warner Communications, dueña de Atari, pagó entre 25 y 30 millones de dólares por la licencia de E.T. Una cifra absurda incluso para la actualidad, incluso para los días de hoy. Tenían un objetivo claro, lanzar el juego a tiempo para la Navidad del 82, pero había un pequeño problema, solo quedaban 5 semanas para desarrollarlo. Spielberg quería algo simple, tipo Pac-Man, pero Howard Scott Warshaw, el programador estrella de Atari, propuso algo más ambicioso, una aventura de exploración, y Spielberg aceptó. Y Warshaw comenzó la carrera contra el tiempo, un reloj que no perdonaba y que obligaría a tomar decisiones que más adelante costarían caro. Lo que normalmente tomaría meses o incluso un año se debía hacer en poco más de un mes. Warshaw tenía experiencia, había creado George's Revenge, uno de los juegos mejor valorados de la Atari 2600, pero 5 semanas para diseñar, programar, testear y lanzar un juego era una locura. Sin testers, sin revisiones y sin tiempo, y aún así Warshaw lo logró. El juego estuvo listo, pero no estaba pulido, tenía un problema grave, los famosos pozos. El jugador caía una y otra vez en ellos y muchas veces sin razón, saliendo una y otra vez atrapado en un ciclo frustrante. La mecánica no estaba clara, los objetivos eran confusos y la experiencia se volvía frustrante incluso para jugadores más pacientes, pero para los niños de los 80 era simplemente injugable. El potencial estaba ahí, pero la ejecución se vio saboteada por el apuro. Lo que pudo haber sido un hito terminó siendo un ejemplo de cómo no hacer las cosas. Yo creo que las empresas en general hacen todo este tipo de cosas a veces con tal de llegar a cierta fecha. O sea, obviamente con ideas tan descabelladas como esta, no sé si con tan poco tiempo, pero si hay proyectos que, no sé, que en 5 meses pues, tenéis que hacerlo, ¿cachai? Y son proyectos de años, quizá 1 año, 2 años. Pero son cosas que siguen sucediendo en los días de hoy también. Atari fabricó entre 4 y 5 millones de copias. Estaban convencidos de que sería el juego más vendido de la historia, pero solo vendieron 1.5 millones. El resto fue devuelto y la crítica fue despiadada. Incomprensible, aburrido, frustrante, el público se sintió estafado y la confianza de Atari comenzó a desmoronarse. El fracaso de E.T. no solo afectó las finanzas, también golpeó la imagen de Atari, que comenzó a perder terreno frente a competidores emergentes. La burbuja comenzaba a explotar. Los inversionistas perdieron la fe en el modelo de negocio, las acciones de Warner cayeron drásticamente y Atari, que había sido sinónimo de videojuegos, empezó a ser vista como una empresa errática e impredecible. Internamente, la presión fue insoportable. Despidos masivos, recortes de presupuesto y un ambiente de incertidumbre se instalaron en la compañía. E.T. no solo fue un fracaso comercial, sino que también marcó el inicio de un colapso estructural. Fue la gota que rebalsó el vaso y el detonante que hizo evidente que algo andaba mal con toda la industria. Falta de regulación, saturación de mercado y un enfoque más en la ganancia rápida que en la calidad del producto. En cuestión de meses, lo que había sido una edad de oro para los videojuegos en Estados Unidos comenzó a convertirse en una pesadilla financiera. La confianza del consumidor estaba rota y con ella el futuro inmediato del mercado. Comenzó a circular un rumor. Atari había enterrado millones de cartuchos no vendidos en el desierto de Nuevo México. Durante años se pensó que era una leyenda urbana, pero en 2014 un grupo de documentalistas excavó en Alamogordo y encontró cartuchos de E.T., Pac-Man y consolas rotas. Todo estaba ahí. El mito era real. Atari había querido borrar el fracaso literalmente enterrándolo.
y con eso el cartucho de ET pasó de ser un fracaso a convertirse en una pieza histórica, un símbolo de una era dorada y también de su caída. Lo que alguna vez fue motivo y vergüenza para Atari, hoy es un ícono cultural. La excavación no solo desenterró cartuchos, sino también memorias, anécdotas y un capítulo olvidado en la historia de los videojuegos. Muchos de los involucrados en el proyecto, incluido Workshop, participaron en el documental que revivió el mito, dándole un nuevo valor a aquel objeto antes despreciado. El hallazgo en el desierto no solo validó la leyenda urbana, también dio un cierre simbólico a una era marcada por el auge descontrolado, la falta de regulación y la caída estrepitosa. Y al mismo tiempo nos recordó que hasta los fracasos más rotundos suelen tener un segundo acto inesperado en la memoria colectiva. ET fue un desastre, sí, pero no fue el único culpable del colapso de 1983. El mercado estaba saturado, sin control de calidad, y Atari ya venía arrastrando problemas. Aún así, ET se convirtió en el símbolo del fracaso, y Howard Scott Warshaw, su creador, fue injustamente señalado como el responsable. Hoy Warshaw es terapeuta, pero sigue siendo una figura clave en la historia de los videojuegos. Incluso escribió un libro contando su experiencia, Once Upon a Atari. El cartucho de ET, una pieza de colección buscada por fanáticos y nostálgicos, paradójicamente hoy es recordado y coleccionado por muchos juegos exitosos de la época. Algunos coleccionistas incluso lo consideran una pieza de museo, un ícono de la cultura pop que representa una lección histórica para desarrolladores, ejecutivos y jugadores. Este pequeño cartucho marrón, con su etiqueta gris y el rostro de ET, dejó una huella más profunda que muchos títulos técnicamente superiores. Su historia ha sido analizada por documentales, libros, conferencias y videos de YouTube, convirtiéndose en un ejemplo eterno de cómo no basta con tener una gran franquicia, también se necesita tiempo, planificación y respeto por el jugador. A veces siempre las cosas, bueno, de hecho esto pasa mucho como con cosas que en su tiempo quizás no tenían un gran valor, ¿cachai? Pero corriendo el tiempo se vuelven una pieza de oro. El videojuego de ET no solo fue un mal juego, fue un reflejo de una industria joven, ambiciosa y muchas veces desordenada. ¿Fracasó? Sí. Pero su historia se convirtió en una leyenda, una advertencia y una curiosidad retro que nos recuerda que incluso en el peor error hay una gran historia por contar. Porque a veces el mayor fracaso es también la lección más valiosa. Y en el caso de ET, este fracaso ayudó a empujar a la industria hacia una nueva etapa, una que llegaría poco después con nombres como Nintendo y Sega, cambiando las reglas de juego. Yo creo que para finalizar un poco esto, una pequeña reflexión, que lo mencioné hace un momento atrás, de que finalmente el hacer muy apurado algo, y esto puede ejemplificarse en cualquier tipo de circunstancia, no solamente en videojuegos o en lo que respecta como a situaciones laborales, ¿cachai? O a proyectos, sino que también a la vida real también. O sea, a veces hacer cosas de manera muy arrebatada, sin pensar, sin mediar las consecuencias, te puede llevar a este tipo de caos. Y bien, gente, vamos a dejar hasta acá el video. Quizá un poco faltó indagar un poco más de información. Siento que este es un tema bastante conocido. Hay otros creadores de contenido que ya lo han abordado mucho, la verdad. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Aquí en la cajita de los comentarios puedes dejar tu comentario, opinión, agregar alguna información extra que quizás se me haya volado por ahí. No olviden suscribirse. Aquí chicos, aquí está el monito donde se pueden suscribir a mi canal. Síganme también en TikTok, los voy a dejar también acá en la descripción del video, mi canal de TikTok, para que vean los cortos de estos mismos videos largos que hago. Y eso, suscríbanse chicos, denle a la campanita de las notificaciones y que estén muy bien.